Que s'ha fet des del Centre Educatiu Mas Camarena, el complex educatiu Mas Camarena, que per sexte any consecutiu ha assolit la millor nota de selectiu en la comunitat valenciana. 6 anys consecutius siguent el número 1. Suposo que això és un orgull per a la gent que treballa en aquest centre i anem a intentar descobrir quina és la clau, a banda de que lògicament hi ha un esforç per part dels alumnes, que són els principals protagonistes. També el centre tindrà molt a dir. Tenim al telèfon a la directora del col·legi, del centre, millor dit, Mas Camarena, Maite Marín. Maite Marín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Carles, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Un saludo y una enhorabuena enorme para todo el centro, porque, jolín, 6 años consecutivos siendo los primeros, no es cualquier cosa, ¿no? No es tan fácil como parece, no es tan fácil, así que muchísimas gracias por las felicitaciones. Es un trabajo de todos, por supuesto de los alumnos, de las alumnas, del profesorado y, por supuesto, también de las familias que nos apoyan y que están también siempre a disposición del centro. Bueno, la nota media de este año, tengo aquí una nota, es de 8,192 puntos. Es la mejor nota de vuestra historia. Hemos tenido notas muy buenas, sí. Y además, en los últimos 5 años no habéis bajado de 7,5, ¿no? de nota media. ¿Cómo se consiguen estas notas tan elevadas? Pues la verdad es que es un trabajo no solamente de secundaria o de bachillerato, o sea, es un trabajo con un sistema educativo, con un proyecto educativo muy consolidado desde infantil, porque las bases se sientan en infantil, en primaria, después con el trabajo de secundaria, y luego es cierto que en el centro tenemos una especialización del profesorado. Entonces son grupos reducidos en secundaria, en bachillerato, con muchísima atención y mucha adaptación a todos los alumnos, porque cada vez el colegio seguimos creciendo, tenemos cada vez más alumnos, porque estos resultados de los últimos 6 años se ha incrementado el número de alumnos cada vez más diversos, alumnos españoles, alumnos internacionales, claro. Y es un trabajo sobre todo que está basado en que los alumnos den lo mejor de sí mismos. No todos los alumnos son alumnos brillantes, claro. Ni todos tienen las mismas capacidades, como es normal. Efectivamente, pero nosotros lo que intentamos es siempre desarrollar al máximo todas las capacidades de los alumnos. Yo siempre les digo que si tú puedes optar por un 9, no te conformes con un 7. Pero si tu máximo es un 7, es fantástico ese 7. Entonces, claro, es un sistema en el que está basado en altos niveles también de aprendizaje, en enseñarles a los alumnos desde pequeños lo importante que es el esfuerzo, el trabajo bien hecho, el valorar ese trabajo que hacen los alumnos, que hace el profesorado, que están muy 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 pendientes de ellos, con grupos, como digo, muy muy reducidos, con desdobles en las asignaturas, y eso hace que, bueno, al final los resultados, pues lógicamente sean muy buenos. Mucho recurso también para los alumnos en todos los niveles, tanto de instalaciones como recursos tecnológicos, y bueno, es un sistema que hace que los alumnos estén orgullosos, además de trabajar, que les guste trabajar, que les guste aprender, y eso al final, pues en los resultados se ve. También es importante, me imagino, eso, ¿no? Que no compiten contra otros, sino contra sí mismos, y ese es un único objetivo, ¿no? Ser cada día su mejor versión. Efectivamente, nosotros siempre trabajamos para que cada uno dé lo mejor de ellos mismos, y al final, pues bueno, lo consiguen. ¿Cómo valoras también el trabajo en equipo, la buena relación dentro de este conjunto de alumnos que comparten clase, que comparten aula y trabajo? Es muy importante, o sea, un buen resultado se consigue también por el ambiente de trabajo. En el centro los alumnos saben que vienen a trabajar, sabemos que vienen a estudiar y se favorece también. Entonces, estamos hablando de unos ambientes en el que, lógicamente, el amor, digamos, o las ganas de trabajar son palpables en el centro, e intentar llegar al máximo de cada uno de los alumnos. Evidentemente todo esto se consigue, pues bueno, con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo, y sobre todo desde pequeños. No tenemos una varita mágica que llegan claro. los alumnos a bachillerato y de repente dices, pues mira, vais a sacar todos unas notas fantásticas, sino que es un trabajo desde primaria, desde infantil, el profesor de secundaria, mucha atención con ellos en la adolescencia, y luego tenemos una parte también muy importante, que es nuestro gabinete de orientación,
que se dedica pues bueno a trabajar individualmente con cada uno de los alumnos, y cualquier problema que detectamos enseguida se pone en herramientas para poder solucionarlas, sobre todo pensando en que cada uno dé lo mejor de ellos mismos. Ya digo que son alumnos cada vez, lógicamente, pues son alumnos muy diversos, son alumnos, bueno, de todos, digamos, de todas las características, claro, de todas las condiciones, sí. Y estamos muy orgullosos además de que sean cada vez precisamente más diversos. Además, este año hemos tenido, perdona Carles, que sí, te lo quiero contar. Sí, adelante. Porque este año hemos también tenido la primera promoción de bachillerato internacional. Uh-huh. Y estos alumnos, cuando hemos hecho, no cuentan en selectivo, pero cuando hemos hecho la transformación de notas de bachillerato internacional al nacional, la media ha sido la misma, ha sido una media de 8,2. Uh-huh. Para ser también la primera promoción y un sistema bastante diferente. La verdad es que el sistema funciona, o sea, el trabajo que hacemos en el cole da sus resultados. No, te quería preguntar simplemente, que te he oído hacer un énfasis muy especial cuando decías las fases en las que uno está pendiente, pues desde el primer momento que acceden a la escuela, cuando son muy pequeñitos y ya entran en la dinámica de trabajo, y hacías énfasis en cuando has llegado a la adolescencia. Qué importante es que ahí no se tuerzan, ¿no? Ese camino que van llevando, ¿no? Sí, es muy importante. La adolescencia es una etapa difícil para ellos, y es normal, tienen que pasar por esa etapa de adolescencia, pero lo que es importante es que ellos vean una meta al final de esa adolescencia. Uh-huh. Y que sepamos, pues evidentemente, marcarles unas líneas y unos caminos para que puedan ellos seguir ese camino y que no se salgan, claro, digamos, de ese camino. Y todo eso se hace sobre todo con muchísima implicación del profesorado, y con mucha paciencia. Atención. Bueno, paciencia infinita, claro. Por supuesto. Por descontado que sí. Oye, sí, una parte muy importante, estos alumnos que han conseguido esta nota tan estupenda, también les ha permitido poder optar a la primera opción universitaria, ¿no? Y no haber truncado su sueño inicial, ¿no? De hacer la carrera que más les guste. También aquí trabajáis para intentar descubrir junto con ellos cuál es la vocación que más les llena. Sí, además empezamos pronto, cuando ellos están en secundaria, en plena adolescencia, en tercero de secundaria, ya empezamos viendo un poco pues hacia dónde quieren cada uno ir. Hay alumnos que lo tienen muy claro desde el principio y otros que no, y entonces tenemos un departamento de orientación, uh-huh, que hace un trabajo muy muy específico, porque tienes alumnos, pues bueno, que quieren estudiar medicina, que hay un porcentaje bastante alto, pero luego hay alumnos que quieren estudiar otro tipo de carreras. Entonces, claro, es muy importante hacer esa orientación y que ellos sepan muy claro a qué carreras o a qué grados pueden optar. Tenemos alumnos ya por medio mundo, o sea, no solamente entran en universidades en Valencia, sí, sino que hay alumnos que están estudiando en diversos países y que además han entrado en todas las universidades. De hecho, hay alguno que ha entrado lo aceptaban en 2 o 3 universidades. A ver, tienes que elegir una, y eso es una satisfacción muy importante, que nuestros alumnos estén, por ejemplo, en los grupos de alto rendimiento, estudiando, por ejemplo, medicina o ingenierías. Uh-huh. Pues es una satisfacción importante. El objetivo es intentar que cada uno entre en el grado que quiere hacer. Sí, también habrá, ¿no?, que no ve cuál es su capacidad, que tiene, en fin, desde hace tiempo una obsesión por alguna carrera y no está viendo que tiene una opción aún más grande si se decanta por otra, ¿no? Y también hay que orientarles, digamos, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, hay algún alumno que en septiembre quiere hacer medicina y acaba haciendo, no sé, derecho. Correcto. Un poco raro, pero bueno, también algunas veces puede pasar. Sí, pero es una labor importante del departamento de orientación y también de las familias, claro, que tienen que venir al centro y que tenemos que trabajar con los alumnos y con las familias. Eso es clave, ¿verdad? Esa comunicación entre el centro y familias. La familia para nosotros es uno de los pilares básicos en todo lo que es el desarrollo de los alumnos y en la educación. Entonces, los pilares, el padre, madre, la familia y el colegio son fundamentales. Entonces, tenemos que intentar que ninguno de esos pilares falles. Cuanto más sólidos sean, mejor evidentemente va a ser el desarrollo de los alumnos y al final la consecución de los objetivos. También refleja un poquito todo ese apoyo que las familias hacen, uh-huh, al centro, pues cuando hay cualquier problema, cuando hay que hacer, pues bueno, un apoyo, una intervención educativa, cuando hay un problema y se detecta, y bueno, esa es la línea que hay que seguir y las familias tienen evidentemente que apoyar. Desde luego.
Bueno, pues Maite Marín, desde aquí la enhorabuena al centro. Os lo ponéis cada año muy complicado a vosotros mismos, así que, en fin, pues os toca apretaros para la siguiente. Sí, porque yo siempre digo, bueno, el primer año puede ser casualidad, el segundo puede ser una buena promoción, pero claro, 6 años seguidos tenemos ahí bastante presión, el listón muy alto. Pero bueno, trabajo, esfuerzo y constancia son las bases de nuestro cole, ¿no? De nuestros valores, y ahí estamos. Enhorabuena por esas buenas cifras y por formar sobre todo a grandes personas. Gracias, enhorabuena. Muchas gracias, Carles, un saludo. Saludos. Bueno, pues ahí están las buenas notas también para, en este caso, un centro educativo, como es el caso de Mas Camarena. Con este